izquierda busca la igualdad, el respeto, la unión, la solidaridad, el amor, la reivindicación de los oprimidos, la superación de la pobreza, la superación de la opresión. Una democracia vibrante es aquella que tiene un ejecutivo de un color, el poder legislativo multicolor. La época de primavera no hubiera existido en América Latina si no hubiera existido un comandante, padre y maestro, Hugo Chávez Frías. A Maduro ya lo derrotamos en las calles, en los corazones, lo derrotamos espiritualmente. Trasladarían entonces la autoridad de decir si esto es correcto o esto es correcto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y eso no puede ser y no va a ser así. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene sus funciones y sus tareas claramente definidas. Bien vale la pena este tape disparador para entender lo que se juega este domingo en Venezuela. Un país que, como bien decía Deli, probablemente por primera vez en varias décadas, de acuerdo a los analistas, tiene una instancia clave en la cual el oficialismo no es favorito. Y hubo declaraciones previas, hay todo un clima en torno a lo que va a suceder el próximo domingo que ameritan que nosotros aquí en BTV Noticias les contemos lo que va a pasar en un país hermano, un país de nuestra región, un país que, insisto, está viviendo horas claves. Justamente eso que mencionabas con toda la comunidad internacional, con el foco puesto en qué va a suceder tras estas elecciones. Incluso escuchábamos al presidente hace unos días, Nicolás Maduro, quien hablaba de un baño de sangre en el caso de que ganara la oposición. Es así. Son, para acotar a lo que decías, Nico, son 25 años del chavismo y 11 de Maduro cuando llega en el 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Son 21 los millones de venezolanos que están convocados para votar, son 10 los candidatos que llegaron a esta instancia. Tendrían que haber sido 11. Pero María Corina Machado fue proscripta, fue inhabilitada. Y los que tienen chance son dos: Nicolás Maduro por el oficialismo y está Edmundo González Urrutia. Vamos a ver un perfil de ambos candidatos que llegan con chance a estas elecciones del próximo domingo. Ahí lo vemos en pantalla. Nicolás Maduro, heredero del chavismo, del Partido Socialista Unidos de Venezuela y quien está en el poder, como lo decíamos, desde el año 2013. El opositor, Edmundo González Urrutia, embajador retirado, estuvo en Argentina también como embajador del país venezolano y es analista internacional. Integra la Plataforma Unitaria Democrática y es apoyado, como decíamos, por María Corina Machado, quien fue habilitada el año pasado para competir en estas elecciones. Deli, sí. Un tema importante para marcar. La líder de la oposición venezolana es María Corina Machado, claramente, pero claramente. Es la persona que representa la oposición. Sí, al antibolivarianismo, llamémosle así. Ahora, como bien vos decías, Edmundo González es el candidato ante la inhabilitación de María Corina Machado. Y además llega muy bien posicionado de acuerdo a las encuestas. Lo potenció. Corina Machado, lo potenció, le saca, según las últimas encuestas, le saca 60 puntos de ventaja con mira al próximo domingo. Pero ¿qué pasa con los otros candidatos, con los otros 8 candidatos que están presentes, que van a competir en esta elección? También los tenemos en imágenes, vamos a hacer un breve repaso de ellos. Enrique Márquez, ingeniero electricista, parlamentario opositor, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. También tenemos a Benjamín Rauseo, humorista, abogado y empresario, candidato en el año 2006 contra Hugo Chávez, luego desistió. Antonio Ecarri Angola, abogado especializado en Derecho Financiero y Tributario, fue candidato a la alcaldía de Caracas. Otro de los candidatos para este domingo es Javier Bertucci, pastor evangelista, diputado oficialista, candidato presidencial en el año 2018. El siguiente es Luis Eduardo Martínez, ingeniero agrónomo, diputado oficialista, rector de la Universidad Tecnológica. Le sigue Claudio Fermín, ex sociólogo y ex alcalde, candidato en 3 oportunidades. Daniel Ceballos, ingeniero, Voluntad Popular, integrante del partido Voluntad Popular. De Leopoldo López,
Fue alcalde de San Cristóbal, en Táchira, fue destituido del cargo y enviado a prisión, acusado de apoyar manifestaciones contra el gobierno. Estuvo arrestado durante 4 años, durante el gobierno de Nicolás Maduro. Y el último es José Brito, diputado y candidato opositor. Deli, decías recién que son 21 millones los venezolanos habilitados para votar, pero ¿qué sucede con los que se encuentran fuera del país? Bueno, se habla de una diáspora de entre 5 y 7 millones de venezolanos. A todo esto son 69.000 los que pueden llegar a votar. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, y ya vamos a ir a la siguiente placa, más de 7.700.000 personas han salido de Venezuela buscando la protección y una mejor vida. La mayoría, más de 6,5 millones de personas, han sido acogidas por países de América Latina y el Caribe. Pero, ¿qué pasa con relación a los países de la región? ¿Cuántos son los habilitados para votar? ¿Cuántos son los que están viviendo en país? Lo vemos en esta siguiente placa. Por ejemplo, 22 millones habilitados para votar el domingo en Venezuela, y después lo decíamos ahí, entre 5 y 7 millones en la diáspora, pero solo 69.000 podrán votar. ¿Qué es lo que pasa con Argentina? Vean ustedes, hay 220.000 venezolanos, pero solamente habilitados para votar el domingo 2.638. En México son 100.000 los habilitados, para los que están viviendo en México para viviendo, y los habilitados son 3.215. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Son 400.000 los que están viviendo en ese país, pero no está claro cuántos pueden votar porque se han corrido los circuitos, los lugares donde tienen que ir a registrarse para poder acceder al sufragio. Y vean ustedes en Uruguay, la comunidad venezolana son 33.000. Habilitados, 400 es los que pueden votar. Pero también en Colombia, veamos qué es lo que pasa en Colombia, datos recientes que han surgido a última hora. Vean esta siguiente placa con lo que hemos podido recabar. Vean lo que pasó. El gobierno de Maduro cerró la frontera entre Colombia y Venezuela. Este es el paso entre ambos países, que estará cerrado desde las 12 de la mañana de hoy, ya está cerrado, hasta el próximo lunes 29 a las 8 de la mañana. Vale marcar que en la frontera entre Colombia y Venezuela existen pasos parecidos, similares a los que puede haber de repente entre Uruguay y Brasil, ¿no? Donde uno transitando pasa por una aduana y está del otro lado. Como si estuviéramos en el Chuy. De hecho, sí, capaz que no calle con calle, claro, pero con un puente de por sí. medio. Lo cierto es que cuando fue la crisis social, sobre todo y política de Venezuela, muchísimos venezolanos, incontable cantidad de venezolanos, cruzaron a la frontera con Colombia. En su inmensa mayoría, personas que escaparon del chavismo, del gobierno de Nicolás Maduro. Por eso es que se denuncia que Venezuela, al cerrar la frontera, le va a impedir a esos venezolanos ir a votar, personas que se presume votarían por la oposición. Claro. Y otra de otros temas, otros hechos que se ha suscitado en las últimas horas es esto. Vean ustedes lo que pasó en un avión en Panamá que iba rumbo hacia Caracas con expresidentes para presenciar los comicios del domingo. No. Créeme que no queremos. Si estamos aquí es porque queríamos estar con ustedes el día domingo para que hubiese un cambio, porque Venezuela lo necesita, a gritos pide. Pero lamentablemente nos acaban de decir que tenemos que bajar, porque este vuelo no puede subir a menos que nosotros bajemos de aquí. Íbamos para allá porque queríamos estar con ustedes, queríamos apoyarlo en todo, a sabiendas que no nos iban a permitir siquiera salir del aeropuerto. Tienen un avión retenido allá en Venezuela, tienen otro retenido aquí, y hasta tanto nosotros no bajemos del avión. Nos duele en el alma, porque queríamos estar con ustedes, queremos una Venezuela libre, ya libre. ¡Bravo! Pero bueno, desde acá estamos con nuestros corazones, van a estar con todos ustedes el día domingo y vamos a estar pidiéndole a Dios que los ayude. Esa mujer que tienen ustedes, que es una líder, sea el día domingo, todo cambia. Amén. Pero ustedes tienen un arma muy bonita, que es el voto.
vayan a votar, lleven toda la familia a que depositen esa arma en esa urna y luego a cuidarlo para que no se lo roban y no lo cambien. No se puede permitir. Venezuela ha sufrido mucho. Nosotros aquí en Panamá vemos cómo llegan niños de 1 año, de 3 años con sus mamás. Bueno, la que hablaba ahí en las imágenes, en ese video que se ha difundido en las redes sociales, es Mireya Moscoso, expresidenta de Panamá. Permítanle leerle los nombres de los expresidentes que estaba previsto que viajara, que se encontraban en ese vuelo que no partió desde Panamá hacia Caracas. Quienes fueron bloqueados para ingresar a Venezuela son Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, ex vicepresidente de Bolivia, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, Vicente Fox de México, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y, como veíamos en las imágenes, Mireya Moscoso. Y ante todo esto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de estos comicios, como nosotros les decíamos. Instaron al presidente a que acepte el resultado, sea cual sea, tras unas declaraciones polémicas que brindó en las últimas horas. No quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas. Garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria. El que pierda las elecciones debe aceptar el resultado, así sea Maduro. Tienes que aprender que cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas y te preparas para disputar otras elecciones. Así que espero que esto ocurra en Venezuela. En víspera de esta elección tan importante, formulo un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantía en especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados. Todos sabemos que el asunto Venezuela en Uruguay, sobre todo en el sistema político, es un tema muy sensible que muchas veces hasta incomoda a algunos dirigentes. El presidente Luis Lacalle Pou ha sentado ya desde hace algún buen tiempo, incluso antes de ser presidente, su posición con relación a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro. Y en estas últimas horas tuvo un contacto con María Corina Machado, la principal dirigente de la oposición venezolana. Vamos a ver, Nico, qué fue lo que le expresó el mandatario a la dirigente opositora. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se comunicó con María Corina Machado para transmitir su apoyo y la líder de la oposición venezolana escribió en su cuenta de X: acabo de conversar con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, a quien agradecí por su permanente respaldo y solidaridad con nuestra lucha por la democracia y la libertad. A horas del 28J, me ratificó su compromiso con los valores que nos unen y me transmitió su admiración por el gran ejemplo de coraje cívico que los venezolanos le dan al mundo. Por su parte, el mandatario uruguayo confirmó la comunicación y utilizó la misma red social para enfatizar su mensaje. Lo hemos dicho una y otra vez: elecciones libres, respeto a los derechos humanos y democracia plena. Es admirable tu compromiso y esfuerzo por la causa venezolana, publicó Lacalle Pou. Y en esa misma línea también quien se expresó en las últimas horas fue el canciller de la República, Omar Paganini, también en este sentido con elecciones libres en Venezuela. Lo seguimos con información que recibimos de nuestra embajada, con información de otros pares, de otras cancillerías, también con todo lo que puede haber en redes y prensa. De hecho, estamos funcionando con otras cancillerías en comunicación permanente por este tema. ¿Va a haber veedores en el fin de semana? No, Uruguay no manda veedores. De hecho, el tema de los veedores está complicado en general. Que habrán visto que Brasil decidió retirarlos, que la Unión Europea, el régimen de Maduro no los aceptó. En fin, Uruguay no tiene capacidad propia sola de mandar veedores y desarrollar una real observación. Entonces estamos preocupados, pero no podemos hacer otra cosa. ¿Está garantizado que lo que es la diáspora venezolana en Uruguay pueda ejercer libremente el derecho al voto? Ojalá pueda, mientras no haya dificultades administrativas, creo que sí que está garantizado. ¿Están dadas las garantías para que sea un proceso lo más normal posible en Venezuela? Pensamos que no, basta escuchar las declaraciones del
del gobierno, que dice que si pierden va a haber un baño de sangre y cosas por el estilo, pero sí vemos muy movilizada a la gente en esta oportunidad, con mucha esperanza de cambio por parte de los venezolanos. Y entendemos que esa gran movilización y toda la visión, la mirada internacional sobre el episodio pueda dar espacios de libertad que ojalá se puedan concretar. Bueno, y año electoral también en Uruguay es un tema no menor para los candidatos a la presidencia de nuestro país, en ese sentido que manifestaron. Es así, Stephanie. Y los candidatos que integran la coalición de gobierno actualmente firmaron en las últimas horas una declaración por falta de garantías. Así lo escribieron. Es una declaración que cuestiona cómo se llegó a estas elecciones con exiliados, presos políticos, con proscriptos como Corina Machado, con expulsión muchas veces de organismos internacionales de las elecciones de Venezuela, con falta de garantías, con amenazas públicas por parte de los integrantes del gobierno, entre otras cosas el presidente Maduro, que pedimos que esta sea una oportunidad de empezar a restablecer la democracia en Venezuela. Respetar los procesos electorales, la cristalinidad en las elecciones y que en definitiva se respete la voluntad de un pueblo, cualquiera sea ese pueblo, tendría que ser lo prioritario. Y después respetar el veredicto, respetar lo que el pueblo en las urnas decide. No podemos acostumbrarnos a que según cuál sea el resultado sea la aceptación o no de lo que el pueblo decide en las urnas. Lamentablemente el Frente Amplio nunca ha firmado ni votado ninguna declaración de censura, de condena a una dictadura sangrienta y corrupta como es la de Nicolás Maduro, en un momento donde además estamos en una situación en donde hay un acto electoral que está muy marcado por una enorme cantidad de irregularidades. Bueno, ahí veíamos a los candidatos del oficialismo, de la coalición de gobierno. Quien no adhirió a esta declaración fue el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, por discrepancias, dijo en el primer y el cuarto punto de la redacción. Me lo mandaron, lo leí, el espíritu lo compartimos, le mandamos una alternativa a la redacción de 2 puntos de los 4, hay 2 que coincidimos totalmente. El primero y el último, una redacción un poco distinta, que tiene más que ver con ser un poco más genérico en lo que decimos. Compartimos el espíritu, yo creo que eso es lo importante para la población. Todos coincidimos que las elecciones tienen que ser limpias, todos tienen que correr en la elección, no puede quedar nadie a un costado y todos esperamos que quien pierde acate el resultado. Bueno, ahí veíamos lo que decía Yamandú Orsi, pero ¿qué es lo que dice esta declaración para que ustedes tengan en cuenta en qué difiere entre el primer y el cuarto texto? Dice respecto a las elecciones a celebrarse el próximo domingo en la República Bolivariana de Venezuela, los candidatos a la presidencia de la República del Uruguay declaran: 1. Que las condiciones de las elecciones del próximo domingo, donde hay exiliados, presos políticos, hostigamiento a la oposición y la inhabilitación de la principal candidata opositora, María Corina Machado, no garantizan un proceso democrático. 2. No obstante, entienden que existe todavía la oportunidad para avanzar en un proceso de democratización en Venezuela a través de las urnas, si se cumplen las condiciones de un acto eleccionario pacífico, sin interferencias, transparente y con las garantías propias de un proceso eleccionario democrático. Tercero, en ese sentido es imprescindible, dice, que se permita el ejercicio libre del voto del pueblo en las urnas y que se determine el resultado con transparencia. El cuarto punto, también en el que difiere Yamandú Orsi, dice: finalmente, si el resultado que refleje el voto de la ciudadanía fuera adverso al actual gobierno venezolano, que éste lo acepte y se comprometa a una transición sin obstáculos, ordenada y de forma pacífica. Y en esta jornada también se suscitó un hecho con características inusuales. Vean ustedes, en la Embajada de Venezuela aquí en nuestro país iban a ingresar representantes del opositor Edmundo González Urrutia, pero eso no sucedió. Mira, pero en la ley LOPRE, ¿verdad? En el artículo 110, literal 5, dice que el testigo acreditado tiene que estar presente, pero entonces estarían incumpliendo la ley y no pueden abrir la caja hasta que no estemos todos los testigos presentes de todos los candidatos. Pero en el resto de las embajadas donde ya se está haciendo el procedimiento, los testigos han estado presentes.
como en Argentina, en Aruba, en todos los demás lugares. Entonces quisiera que levantemos un acta, ¿verdad? Para que yo quiero dejar sentado en el acta que ustedes no me dejaron pasar para la instalación, que según ustedes la instrucción es a partir del domingo. Bueno, pero vamos a hacerlo oficialmente, vamos a hacerlo en un papel. Pero ¿cómo no me van a dejar entrar para la instalación de la mesa? ¿Quién me garantiza a mí que la caja no está siendo abierta previamente al domingo? ¿Y dónde está la firma? Porque la caja tiene que quedar firmada en los sellos con los testigos para uno poder constatar que no haya sido violentada. Bueno, y vamos a establecer contacto ahora con Claudio Fantini, analista internacional, periodista de esta casa. Claudio Fantini, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leo. Un gusto saludarte. Lo mismo digo. Bueno, ¿y qué se puede esperar de este proceso eleccionario del domingo? Bueno, la verdad es que si la votación no es interferida por mecanismos fraudulentos, lo cual es muy difícil de esperar porque todo el trayecto hasta la jornada del domingo ha estado lleno de trampas y de trapisondas y de jugadas sucias por parte del régimen para impedir que la oposición gane. Pero si el domingo en la votación no interfiere un fraude, o si no hay un fraude sobre el escrutinio, si no entran manos invisibles a dibujar los números, es impensable que no gane González Urrutia, la oposición, ¿no? Indudablemente, la coincidencia de tantas encuestas dando ventajas tan amplias señalan que de no mediar un fraude muy grosero, muy visible, tendría que ser como el que perpetró Fujimori en aquella elección que compitió contra Alejandro Toledo, y tuvo que ser tan grosero para poder alterar un resultado tan a favor del opositor que quedó a la vista el fraude. De no mediar eso, no es impensable que no gane la oposición con la candidatura de González Urrutia. Al mismo tiempo, es muy difícil de imaginar que Maduro vaya a aceptar un resultado adverso. Es muy difícil por un sinfín de razones. Es un régimen que ha creado un sistema delictivo y un sistema de corrupción. En el sistema delictivo están las asociaciones con mafias, por ejemplo, mafias internacionales de Turquía, de Irán, de Rusia, de China, que realizan explotación ilegal de los minerales de la cuenca del Orinoco, ¿no? De ahí sale el dinero negro que enriquece las arcas del régimen. El Estado está quebrado, el pueblo está absolutamente empobrecido, pero el régimen es muy rico porque tiene ese sistema de delito más el sistema de vínculos con el narcotráfico, el cártel de los soles, más el sistema de corrupción sistemático montado desde el Estado mismo. Hay demasiada gente que vive como una nomenclatura privilegiada, incluyendo la alta oficialidad del ejército y de la policía. Es impensable que toda esa nomenclatura privilegiada, más los gobiernos externos como el de Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, la Turquía de Erdogan, Irán, el régimen de los ayatolás persas, es imposible pensar que van a dejar que se les vaya de las manos este posicionamiento geopolítico y geoestratégico tan valioso que tienen mientras este régimen calamitoso siga en el poder. Por eso es difícil imaginar que en una elección limpia Maduro no vaya a perder, tiene que perder, y es difícil imaginar que permita una elección limpia o que si se encuentra con un resultado adverso vaya a reconocerlo y a iniciar una transición para entregar el poder.
la verdad, hay muchas razones para mirar con pesimismo lo que pasará el domingo y a partir del domingo, aunque también hay razones para el optimismo. Bueno, muy bien, Claudio, las cartas quedan echadas sobre la mesa. Veremos el próximo domingo y con gusto te tendremos el lunes para un análisis posterior. Una cosita más, si me permitís, Sí. Leo, es importante. La razón para el optimismo puede ser que el aislamiento ya es muy grande. Es muy significativo que tanto Gustavo Petro como Luis Ignacio Lula da Silva le hayan dejado en claro que esta vez no están dispuestos a ser cómplices de un robo electoral. Eso es un hecho muy importante y es posible que algo así sea uno de los elementos por los cuales esta vez Maduro se vea obligado a reconocer un resultado. De todos modos, las razones para el pesimismo también están. Señales claras de la región. Claudio, que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Abrazo grande, buen fin de semana para todos. Que pases muy bien. Bueno, así las cosas entonces en Venezuela, ¿eh? Muy completo el informe, Deli. Muchísimas gracias. A Creo que todo ustedes. el mundo nos quedamos con el panorama claro de lo que va a acontecer el próximo domingo.